Durante 2019, UTE regularizó la conexión a la energía eléctrica de casi 9.000 hogares de contexto crítico. La cifra, que superó la meta para el año, es consecuencia del Plan de Inclusión Social de UTE, que promueve la formalización del suministro de energía eléctrica en lugar de que esas familias y las familias de esos barrios estén colgadas a la luz, como se llama popularmente. Bueno, ¿les parece si profundizamos en cómo funciona este plan? Para eso nos acompañan ahora Pablo Guerra, que es ingeniero responsable de la Unidad de Atención Comercial Social, Patricia Lima, trabajadora social que se desempeña en ese rubro, y Lilian Pena, que es gerenta del proyecto de inclusión social. A los tres, gracias, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, a ver, definamos primero, quizás si les parece para empezar, ¿cuándo una conexión a la electricidad es irregular? ¿Qué se entiende por una conexión irregular, no? A ver, Pablo. Bien, la conexión se entiende que es irregular cuando está hecha por fuera de los parámetros de calidad y de seguridad que prevé UTE, y obviamente cuando las condiciones se dan por fuera de lo que es la relación contractual del cliente con el ente. Uh-huh. Es decir, es un acceso que está desregulado y por lo cual no hay un pago como contraparte de ese servicio. Y tiene también esa característica que en general es peligrosa, por ejemplo. Exactamente. Y sí. Se da que UTE no puede controlar cuánto se consume, por ejemplo. Exactamente. Ese es uno de los pilares en los que se sostiene este proyecto, es justamente el abatir ese problema. El problema de la seguridad y el problema de el control, la conducta sobre el consumo de esos hogares. De la experiencia que ustedes tienen en el territorio, ¿por qué se dan estas conexiones irregulares en general? ¿Qué es lo común que tienen? ¿Tienen que ver con que no llega el dinero, los hogares esos no llegan a determinado monto como para pagar la luz, con un tema de desconocimiento, con un tema de directamente barrios que han quedado como marginados y con donde el Estado está ausente en varios otros rubros, digamos, o con problemas en varios otros rubros? En realidad esto es multicausal, ¿no? Claramente responde a un montón de factores, en el cual el factor social, el factor socioeconómico es uno de ellos y es uno de los factores bastante importantes para que se dé esta situación. Por eso también el objetivo principal de esto es que la población que se encuentra en situación socioeconómica vulnerable pueda tener el acceso, en tanto entendemos que la energía es un derecho, ¿no? También, bueno, tiene que ver a veces, puede ser también con desconocimiento, con temas del territorio, del acceso, pero bueno, fuertemente nosotros nos enfocamos a esta población para que pueda acceder en condiciones seguras, sobre todo de seguridad y de calidad. De parte de la empresa como servicio, como tal, como servicio público, también se ha detectado que había lugares que habían quedado descubiertos o que se van formando de repente barrios irregulares a los que después, al ustedes no tener información o no detectarlo, quedan sin el servicio como tal. En realidad el servicio eléctrico formal, estas familias no accedieron desde el principio. Podían ser pocas familias y luego van creciendo, uh-huh. Y como decía Patricia, multicausal, ¿verdad? Pero sobre todo el grado de vulnerabilidad social y económica hace que ese entorno quede de alguna forma como marginal a los servicios fundamentales que el Estado tiene la obligación y ellos tienen el derecho de tener. Entonces, UTE lo que intenta en ese sentido es que esos servicios que están colgados a la red de UTE en forma totalmente insegura puedan formalizar en determinadas condiciones particulares, porque esto se trata de abordar y sostener. Claro. Entonces hay todo un proceso de trabajo en territorio muy interesante y muy importante, que lo que hace es justamente tratar de que las familias que están en estos contextos puedan tener el servicio, que lo entiendan como un derecho y con las prestaciones de obligación que tiene el servicio, de mantenerlo seguro. Ahí está, es un componente que ustedes le dan el servicio. Ahora vamos a ver las particularidades, pero les iba a preguntar antes, hace años que UTE viene trabajando por este lado, ¿no? Sí, de la inclusión como tal, décadas podemos decir. Sí. ¿Tienen un estimativo de cómo ha ido variando esa cantidad de hogares que estaban colgados a la luz? Sí, desde hace 2 décadas atrás que esto comenzó, se ha incrementado
los barrios en situación de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros hacíamos todo un trabajo dirigido a las pérdidas que tenía UTE fuertemente y nos dedicábamos sobre todo a la conexión del servicio. Ajá. ¿No? Antes se lo veía así, por el lado de lo que perdía la empresa. Exacto. ¿Estamos hablando de en qué época más o menos? Y estamos hablando del 98, 2000, por allí, ¿no? Luego de empezar a ver el tema a nivel Estado como transversalmente, como una inclusión social con todos los servicios que esas familias necesitaban, bueno, UTE también cambia sus perspectivas en cuanto al abordaje y a entender que la sostenibilidad era parte no solo de la rentabilidad que podía tener la empresa con esto, sino a la inclusión social de las familias. Sí, exacto, no basta simplemente con hacer llegar el servicio, o con conectar esas viviendas al servicio, sino que fundamentalmente lo que se detectó era que el gran problema era la sostenibilidad a largo plazo, es decir, que esas personas una vez que ingresan al sistema formal y regularizado, logren sostenerse ahí y no sufran de estas dificultades a las que están expuestas, que ocasionaba que muy a menudo, a los pocos meses, volvían a caer en una situación irregular. Entonces, el foco principal de esto es justamente apostar a la sostenibilidad a largo plazo, con un trabajo fuerte en lo social, en el acompañamiento de las familias, en el asesoramiento, en las charlas sobre eficiencia energética, en los hábitos de consumo, ¿sí? Y obviamente con herramientas comerciales y con algunas herramientas que posibiliten esa sostenibilidad. ¿Cuál es el procedimiento que realiza UTE para formalizar la conexión? A ver, ¿cómo detectan los barrios o cómo detectan los lugares donde van con no sé, también cómo llegan al barrio, ¿no? Bien, lo mismo, hay muchos mecanismos y muchas formas de las cuales desde las oficinas de atención comercial social, no solo de Montevideo, sino también en todo el país, se aborda los barrios. A veces viene proveniente de la demanda propia de los vecinos, los cuales ellos, preferentemente siempre nosotros abocamos a que sea de una forma organizada, puedan ir a solicitar a una oficina comercial el acceso al servicio. Muchas veces nosotros, por estar también trabajando en territorio y ver las zonas aledañas a las cuales ya estamos trabajando también, podemos ver, así como las unidades a la interna de UTE que se dedican justamente a ver todo este tema de las pérdidas y demás, y además por el trabajo con otras instituciones, con planes gubernamentales, ¿no? Cuando hay planes de vivienda, planes con la intendencia, que así nos llega como la información de todos los barrios. Y posteriormente a esto hay a la interna de UTE, la elaboración de una matriz en donde se evalúan todos estos barrios, porque justamente hay muchos y hay que priorizar, y por ahí llega un momento en el que decir, ¿por dónde comenzamos, no? Entonces, ahí se hace un análisis primero de situaciones socioeconómicas, en donde se toman peso algunos indicadores sociales. Ahí hay un fuerte trabajo, principalmente con el MIDES, ¿no? Cuando se ve necesidades básicas insatisfechas, acceso o no a la tarjeta de Uruguay Social, y además se cruza también los datos con pérdidas de energía dentro de UTE, que también es otra de los canales que se pesa. O sea, tomar en cuenta ambas cosas, ¿no? Exacto. Sí. Y la idea es más que hogares puntuales, lo hacen por barrios o por grupo de vecinos, digamos, que haya quedado en esta situación. Exacto, sí, fundamentalmente por las características después que tiene la intervención. O sea, cuando nosotros intervenimos en un barrio, en un agrupamiento, la intervención es integral desde el punto de vista no solamente de la conexión al servicio, sino de todos los mejoramientos que eso requiere a nivel de la red de distribución, o sea, los aspectos más bien técnicos. Entonces, cuando nosotros miramos el barrio, miramos la globalidad, diseñamos la red de distribución específica para ese barrio, para ese caso, tratamos de llegar al 100% de los hogares que están en esa zona delimitada como para la intervención, y
claro, por supuesto que vamos y conectamos y les damos todas las garantías de seguridad, no solamente desde el punto de vista de la red de UTE, sino también de las instalaciones interiores de las viviendas. ¿Cómo reciben en general en los barrios de contexto crítico estas cuadrillas de UTE, o cómo es el primer abordaje o el primer contacto con los funcionarios, ¿no? Porque supongo que tienen que tener también mucho de explicación de cómo va a ser el tema, ¿no? Exacto, la mayoría de las veces se recibe muy bien porque parte de una propia iniciativa de los vecinos que entienden necesario regularizar este servicio. Por varios motivos, fundamentalmente por dos motivos, que es el tema de la seguridad. Ellos perciben que las conexiones irregulares son un riesgo, pero también por el otro lado la necesidad de sentirse formando parte de algo que está establecido, que está regularizado y no seguir en esta situación de irregularidad que los expone a otras cuestiones. Pero no tienen miedo, digamos, o no está el prejuicio de que van a ser multados o sancionados por la infracción que venían cometiendo. Bueno, en algunos casos parte de eso, ¿no? Parte de esa situación, de una detección de alguna situación irregular, pero los vecinos lo que manifiestan fundamentalmente es decir, bueno, nosotros reconocemos que estamos en una situación irregular, queremos regularizar. Entonces, cuando nosotros vamos con esa cabeza abierta de comenzar a transitar ese camino, es que ellos generalmente nos reciben muy bien, y se hace, es todo un proceso de intervención, ¿no? Primero son reuniones con los vecinos, en el caso de que haya una comisión, se busca generalmente que los vecinos se movilicen, se organicen para este fin. Entonces es una reunión con una comisión de vecinos, con una representación, se van las veces que sea necesario, se recorre incluso en algunos casos puerta a puerta, se hace todas las etapas después que lleva la intervención. Hay instancias de relevamientos, entrevistas en los hogares, con las familias. Es decir, generalmente no hemos encontrado resistencias en ese sentido. Pero no como tal, como empresa ya no están multando, digamos, a quienes estaban en esa situación irregular, sino que buscan convencerlos de que se regularicen. Exacto. Ese es el enfoque que cambió, digamos, ¿no? Ya no es más sancionatorio, sino buscar que de ahora en adelante aporten. Exacto. O sea, estamos hablando el servicio, con el pago del servicio. Estamos hablando justamente en estos lugares, ¿no? Es decir, de forma totalmente paralela y complementaria a nuestra actividad, tenemos unidades de la empresa que se dedican justamente a detectar esas irregularidades en otros lugares, en otros suministros puntuales y iniciar las acciones administrativas que correspondan. Pero en estos casos puntuales el objetivo justamente es regularizar, más que perseguir y multar y penalizar, es justamente regularizar. Inclusive este proceso es a través de una metodología de abordaje y de seguimiento que cuenta con un equipo multidisciplinario, tanto de atención social como de técnicos de UTE. Ahí está, capaz que la gente no tiene claro que trabajan técnicos y trabajan como trabajadores sociales. Trabajadores sociales. Exactamente. Sí, justamente. La idea es, primero, un abordaje comunitario. Para nosotros eso es como muy importante, por eso la llegada al barrio siempre es la búsqueda de alguna otra institución que trabaje allí, la búsqueda de comisiones barriales, para poder hacer un abordaje y un intento también de una mirada mucho más integral y que no solo sea el acceso y el llegar y poner la luz, que eso no es para nada menor, porque les cambia drásticamente la calidad de vida y las condiciones de vida, ¿no? Nosotros por ahí estamos más acostumbrados a pensar en el agua como una necesidad básica, pero bueno, la luz y el acceso a la energía cambia también a todos los integrantes del hogar, ¿no? En esto de que genera muchos problemas el acceso irregular, por ejemplo, en temas de tensión, en quedarse a la noche sin luz en los días de tormenta, de lluvia. Entonces ahí en contraparte genera, esto, ¿no? No poder acceder a la educación si quieren estudiar y conectar una ceibalita, un montón de otros accesos que se pueda tener, ¿no? En temas de salud, aquellas personas que necesitan de refrigeración de medicamentos. Entonces, la idea es poder mirar desde un enfoque mucho más integral. Les propongo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando a propósito de cómo es ese primer plan que se les ofrece y cómo es ese acompañamiento que también hacen para que después la persona continúe pagando la tarifa y de forma regular. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos profundizando en el plan de inclusión social de UTE que regularizó el año pasado la conexión eléctrica de casi 9.000 personas. ¿Cómo funciona este plan? ¿Qué se le exige a cambio a quienes estaban colgados a la luz? Bueno, de eso estamos conversando con Pablo Guerra, ingeniero responsable de la Unidad de Atención Comercial Social de UTE, Patricia Lima, trabajadora social, que integra el equipo de la Unidad de Inclusión Social de UTE, y Lilian Pena, que es la gerenta del proyecto de inclusión social.
Bueno, ya explicamos cómo hacen ese primer abordaje. Lilian, tú me decías algo también del contexto, ¿no? De a veces claro, perdemos de vista que los vecinos que están en una situación formal, pero que tienen alrededor otros vecinos, otra gente que está instalada de forma irregular y colgada a la luz, por ejemplo, ven una afectación de su servicio, ven baja tensión y demás, ¿no? Sí, claramente, inclusive alguna de las vías de acceso a la información de qué barrio abordar es la denuncia por de esos mala vecinos calidad, que sí están pagando. exacto, ¿no? Entonces eso hace que la relación inclusive de la zona, de la comunidad, sea difícil. Cuando nosotros abordamos un barrio, como decía Pablo, se hace toda una infraestructura eléctrica para abastecer correctamente y en condiciones particulares ese barrio, pero mejora la calidad del entorno de esos barrios. Que eso es un beneficio, digamos, adicional que muchas veces no se percibe hacia la comunidad en general. Cuando nosotros mejoramos situaciones de irregularidad, estamos mejorando además la calidad del entorno. Claro. A ellos también tratamos de llegar, cuando llegamos a un barrio, hacer algún tipo de comunicación, de que vamos a trabajar en ese barrio, de que vamos a mejorar la calidad del servicio en general. Y en definitiva es uno de los pilares que nosotros tenemos en este proyecto, ¿no? Una es la calidad del servicio, la seguridad, y el trabajo con las comunidades que abordamos, la calidad del servicio del entorno, que para nosotros también es muy importante, y por supuesto la rentabilidad del proceso en cuanto al mejoramiento de las pérdidas. Exacto, el tema de reformular, como decíamos, la infraestructura de la red eléctrica redunda en esa mejora en el sentido de que nosotros, al hacer un relevamiento con mayor profundidad del barrio, de la cantidad de suministros, eso, toda red, toda infraestructura está pensada en función de la demanda que existe y la demanda que se proyecta en un corto plazo. Entonces, cuando la demanda real termina siendo muy distinta a la proyectada, obviamente eso termina en una afectación de la calidad del servicio. Estas intervenciones que estamos haciendo nosotros generalmente actualizan esa demanda, entonces la frecuencia de, por ejemplo, interrupciones en el servicio en los alrededores de los barrios mejora sustancialmente, mejora la calidad del servicio, como decía Lilian. Entonces es un tema que a menudo no se ve porque, digamos, el foco de nuestro trabajo obviamente es la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero también un beneficio lateral que es muy importante es esa, ¿no? Es la mejora en la calidad del servicio a los clientes que no configuran esa situación de vulnerabilidad, pero que sí que están en una zona de contacto, digamos, con estos barrios. Les iba a preguntar una aclaración. Primero, estos hogares que se regularizan, digamos, no necesariamente a veces, por ejemplo, los propietarios quienes habitan en esos hogares tienen formalmente un título que explique la propiedad del territorio, ¿no? Sí, o de la casa, de la vivienda. Claro. En realidad es una determinación... Eso no es un requisito excluyente. No es un requisito para ningún cliente. Nosotros, la relación es el cliente con UTE, no la calidad de ocupación que tiene con la vivienda. Puede ser un inquilino, un ocupante, un propietario. El contar con ese servicio, digamos, no genera derecho de propiedad sobre el terreno. Por eso es que nosotros, desde hace tiempo ya se tomó esa determinación, se contó con ese respaldo, digamos, que no generaba ningún tipo de legitimidad. Claro, porque si no tenían que esperar a que estuviera regularizado en otros sentidos y en otros tipos de servicios para después recién incorporarle el servicio. Ahora se va a poner el otro enfoque. Exactamente, sin perjuicio de que en realidad lo que se busca siempre es apuntar, como la inclusión es en todo sentido, apuntar en la mayoría de los casos a la regularización de la tenencia de los terrenos. Por eso es que trabajamos fuertemente con Intendencia, Ministerio, Plan Juntos, justamente para brindar una solución integral, ¿no? Patricia, una vez que la familia decide formalizar su situación, ¿qué es lo que le ofrece UTE como beneficio para ir incorporándose de a poco a la regularización, digamos? Bien, el programa ofrece un fuerte componente de trabajo en territorio, en donde, lo que hablábamos antes, concurrimos tanto técnicos comerciales sociales y trabajadores sociales a territorio, en donde, hay una modalidad colectiva, en donde se busca hacer primero talleres informativos, se los asesora, se les explica cuál va a ser el proceso, y después hay un fuerte componente individual de casa a casa, donde ahí
se le explica, bueno, a qué beneficios y a qué a cuáles están accediendo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los principales, ahí se destaca tratamientos especiales de las deudas anteriores, mejoramiento de instalaciones interiores que UTE realiza por medio de la contratación de cooperativas, beneficios en las tarifas, ¿no? La tarifa sabemos que es fijada por el Poder Ejecutivo y que es una tarifa única, y hay descuentos comerciales donde, bueno, ahí hay diferentes tipos de tarifas también para aquellas personas que cuenten con la tarjeta Uruguay Social. Pero ¿cuál es un promedio o más o menos qué podemos manejar de cómo se comienza la formalización? Cuando el primer mes de que tienen que pagar, digamos, en cuánto anda la tarifa y demás, y cómo va después aumentando o tendiendo a lo normal, ¿no? Bien, respecto a la tarifa, hay 9 meses en los cuales hay descuentos escalonados, ¿no? En esos 9 primeros meses lo que se trata justamente es de que cada familia se vaya adaptando en forma paulatina bueno, a veces hay gente que pasó mucho tiempo, muchos años en condiciones de irregularidad, y la idea es que justamente, ¿no?, se vaya acostumbrando a qué es tener un servicio y a qué obligaciones genera también. Entonces la idea no es que de una ya esté pagando la totalidad de la factura, donde primero tiene que ir ajustando un poco también el consumo. Hay que ver también siempre qué electrodomésticos tienen y demás, las condiciones interiores de la vivienda. Entonces, primero que nada, esos 9 meses buscan atender esas situaciones. Entonces, como un subsidio esos primeros meses, mientras que los cuales se les va educando en cuanto a, bueno, este mes hubieran consumido de forma real, digamos, tanto. Exactamente. Claro. O sea, ellos en la factura ven su consumo en términos de kilovatios hora, que es el consumo de energía, ¿sí? Con la salvedad de que en los 2 primeros meses el descuento por concepto de kilovatios, ¿sí?, es total, simplemente se paga lo que es asociado al cargo fijo, que es el costo de mantenimiento de la red, digamos que todos los clientes de UTE abonan ese cargo fijo. Y luego sí, a partir del tercer mes, el descuento se retira progresivamente para justamente ir viendo estas cuestiones. Por eso el trabajo fundamental es el trabajo previo a la etapa de conexión, en donde se explica justamente esto, donde se le explica a los clientes esta cuestión. Entonces ellos, al recibir la factura y al visualizar sus consumos, pueden ir ajustando sus modalidades de consumo, sus comportamientos, hacia un nivel de consumo que ellos consideren que pueden abonar. O sea, porque una de las cosas que frecuentemente se confunden, y es un error conceptual que justamente nosotros muchas veces tenemos que corregir, es que no se ofrece una tarifa fija, libre de consumo, sino que la tarifa, lo que se paga siempre tiene una relación proporcional a lo que uno consume, exactamente. Entonces, en realidad eso después va a ser resorte de cada hogar, de cada familia, hasta donde, digamos, puede hacer frente a sus obligaciones. En promedio, lo que nosotros tenemos es que los hogares disminuyen fuertemente sus consumos frente a lo que se estimaba que consumían cuando estaban en una situación irregular. Es un consumo bajo para lo que es el promedio de los hogares, y es un importe, digamos, accesible. ¿De cuánto empieza siendo la tarifa más o menos, la básica, digamos, o el primer mes? Los primeros 2 meses estamos en el entorno de los 150 pesos por mes. Luego tiene una bonificación de 200 kilowatts por 3 meses más, después de 100 kilowatts 2 meses más, y por último 2 meses de 50 kilowatts. Cuando están en régimen, digamos, el promedio de consumo, partimos de la base de que irregularmente, cuando estaban conectados irregular, tendemos a tener un estimativo bastante cercano que consumen por el entorno de los 500 kilowatts. Si fueran a pagar hoy 500 kilowatts, estamos hablando de por encima de 4.000 pesos en una tarifa residencial común. La idea es que con este proceso y metodológico de abordaje, pero de seguimiento de todos esos meses, de ir a acompañar la entrega de la factura, verificar por qué el consumo es elevado, o que comiencen a ver cómo mejorar la eficiencia del uso, llegamos que al final del periodo el promedio de consumo llega a ser en el entorno de los 200 kilowatts, y lo que paga el medio del barrio sería en el torno de los 1.000 pesos de consumo en forma mensual. No hay que olvidarse que los clientes en estos barrios acceden a la tarifa TCB, que es la tarifa básica de UTE, que es un beneficio para todos los clientes, con bajos consumos.
En el caso de inclusión social, lo que se hace es darle un descuento comercial a esa tarifa específico para que ellos puedan acceder. Les iba a preguntar, o por lo menos, ustedes tienen detectado que un promedio del 88% de los regularizados, de los hogares regularizados, se mantiene después en la formalidad. Exacto. ¿Qué seguimiento se les hace? Algo de lo que adelantaba Lilian. ¿Van, por ejemplo, casa por casa, visitando y teniendo reuniones con los vecinos? Exacto, se estima un trabajo largo, ¿no? Cuando uno comienza un barrio, sabemos que vamos a estar interviniendo en distintas modalidades, pero por lo menos 2-3 años de abordaje, en el que, bueno, el primer tiempo y en estos 9 meses donde están los mayores descuentos, digamos, ahí el trabajo es intensivo, ¿no? De ir prácticamente todos los meses, casa a casa, en los cuales se conversa con la familia, se hace un diagnóstico primero de todo el barrio, y ahí se va justamente esto, ¿no? Pudiendo evaluar, pudiendo incorporar conocimientos acerca de eficiencia energética. Esto se hace vivienda a vivienda, se hace también en forma colectiva, por medio de talleres, pero la permanencia nuestra es constante, ¿no? Los técnicos están permanentemente también. En el caso acá de Montevideo, por ejemplo, también se reparte la factura desde nuestras oficinas, entonces el contacto es permanente, las personas saben a dónde recurrir para poder también informarse ante dudas cuando los meses van pasando, pero bueno, el trabajo también implica a largo plazo, ¿no? No solo es en esos primeros meses. ¿Qué pasa con ese 12% restante que vuelve a la informalidad, digamos, o a no pagar o a no tener vínculo, digamos, con la empresa? Bueno, el proceso es similar al que se aplica con la generalidad de los clientes, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos, además de los descuentos comerciales asociados a estos hogares, tenemos herramientas comerciales de financiación, tenemos todas las herramientas de trabajo social asociados al seguimiento, al asesoramiento, a la contención, pero indudablemente una vez agotados todos esos caminos, ¿sí? La única opción que queda es evidentemente la interrupción del servicio, ¿sí? Es decir, como parte de inclusión social también es aceptar las normas de la regla de juego, ser objeto de derecho, pero también de tener ciertas obligaciones, y entonces en el caso de haber agotado absolutamente todos los caminos, ¿sí? Que eso es una cosa que nosotros trabajamos fuertemente en aplicarlos, evidentemente después sí se termina la interrupción del servicio. Pero lo importante además después es intentar hacer el trabajo de recuperar esos clientes. ¿Sí? Asegurarse de que en algún momento esos clientes vuelvan a pasar a la regularidad y hacer un seguimiento fuerte también en esos casos. Estamos de acuerdo de que llegar al corte de servicio es lo que no queremos, ¿no? Porque es volver a la situación de origen, en la cual costó en algunos casos 2 o 3 años llegar ahí. La tecnología hoy incorporada en nuestros procesos también nos va a permitir no llegar específicamente y de golpe a ese escenario de supresión del servicio. Por ejemplo, la medición inteligente que UTE está colocando hoy, que de hecho la estamos colocando en todos estos barrios, nos va a permitir de alguna forma manejar, no un corte radical, pero de repente podemos manejar la limitación del servicio para un menor consumo, cortes parciales, en fin, herramientas que la tecnología va a poner en nuestro servicio para manejar esa ruptura que no queremos tener con esos barrios, ¿no? Veo algunos mensajes, varios van por ahí, pero quiero saber, a ver, ustedes desde la experiencia, cuál es la sensación que tienen o que han recogido. Hay varios que dicen, bueno, en realidad hay gente que no quiere pagar, tiene el prejuicio ese de que estos oyentes dicen, hay gente que no quiere pagar y que en realidad tienen DirecTV, tienen el último teléfono celular, y hay quienes recuerdan incluso lo que pasó con los operativos Mirador, ¿no? Que se procesó a muchas personas que tenían conexiones irregulares directamente. ¿Ustedes cómo lo trabajan en ese sentido? UTE tiene varios caminos, digamos, para atender este tipo de situaciones. En el caso puntual de los operativos Mirador fue una convocatoria, solicitud del Ministerio del Interior que solicitó a otra unidad de UTE, ¿sí? que es la unidad que se encarga justamente de la detección de estas situaciones irregulares, de forma puntual, digamos. En ese sentido, UTE colaboró en lo que correspondía, ¿sí? Pero posterior a los operativos Mirador, después vinieron ustedes. El caso, claro, derivó a nosotros, y justamente nosotros iniciamos todo ese proceso de regularización, no sobre la base de
digamos, de la penalización en cuanto a la irregularidad, porque esa instancia ya se había cumplido en la instancia del operativo Mirador, sino con miras a la regularización del servicio de forma global, ¿sí? Y venimos teniendo una experiencia bastante positiva justamente en el caso, por ejemplo, en el caso del barrio Casaballe. Es una experiencia muy positiva en avanzar en la regularización del servicio. Nosotros en la práctica lo que hemos encontrado es que en realidad la enorme mayoría de la gente tiene la intención de regularizar, manifiesta su intención de regularizar, porque no es algo que le genere ni tranquilidad ni seguridad de estar en esa situación. Imagino también, y menos después que se supo de esos operativos y de lo que pasaba, ¿no? Exacto. O sea, también de que no era cuestión de que le salía tan barato, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero también va más allá de eso, ¿no? Porque yo creo que no hay que perder de vista que esto es a nivel país, que esto no es solamente acá, y las situaciones también de vulnerabilidad están presentes en todos lados, entonces también es importante mirarlo desde esa óptica, ¿no? Hay que recordar que muchas veces, como decíamos al principio, los hogares se conectan de forma irregular al servicio porque justamente el UTE no había llegado a esos barrios. Es decir, no era por una cuestión de decir me cuelgo y no pago, sino porque justamente no había otra forma de acceder a la energía eléctrica que no fuera conectarse de forma irregular de una red que pasaba a unas cuantas cuadras. Entonces, digamos, en cuestión, en términos de números y en términos de peso, es mucho más esa población que la gente que, digamos, no manifiesta intención de pago. Para tener una idea global en números, que es lo que de repente les interesa a la mayoría de la población, esta población tiene un 66% hoy de servicios que están al día, que pagan antes del vencimiento de la factura. Uh-huh. Es un número muy importante de pasar de 0 a eso. Y el 76% de todos tienen un comportamiento de pago realmente regular, o sea, que no superan las 2 facturas en deuda y se van poniendo al día en la medida que pueden. O sea, eso es un buen indicador, más allá de su permanencia, ¿no? De decir, bueno, hay una intención, ¿no? Y a nivel país, ¿no? No olvidemos que la vulnerabilidad no existe solo en Montevideo, supuesto, claro. ¿No? O sea, creo que el norte del país tiene un alto nivel de vulnerabilidad, la pobreza en los departamentos de Rivera, de Artigas, de Salto es importante, y los niveles de permanencia y de cobrabilidad son altísimos en la zona norte. Lilian Pena, gerenta del proyecto de inclusión social de UTE, Patricia Lima, trabajadora social que integra también esta unidad, Pablo Guerra, ingeniero responsable de la unidad de atención comercial social de UTE. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana y por explicarnos este proyecto. Gracias a ustedes. Que pasen. Gracias.